Así. ¿Voy a estar grabando? Sí, sí, está grabando. El Woody Allen de la historiografía. ¿Por qué dices? Porque está dirigido. Bueno, pues entonces estamos aquí para presentar el libro Historias, Cuentos y Leyendas, que en realidad, allá desde buenas tardes, que en realidad los autores originales de la primera edición le llamaron sonido de lago y arena, nada más que inferimos porque no sabemos a ciencia cierta por qué le pusieron a la primera edición Historias, Cuentos y Leyendas. Sin embargo, en la página legal de la primera edición y de las ediciones subsecuentes siempre apareció en la página legal Sonido del lago y la arena y como subtítulo Historias, Cuentos y Leyendas. Eso que ocurrió durante 23 años nos permitió a nosotros decir, bueno, en esta edición, ¿por qué manejarnos con los prejuicios o por qué lanzar el subtítulo como título y nunca poner el título real, ¿no? Cuando el título real obviamente es un título está por demás decirlo, es un título poético, Sonido del lago y la arena, que desde mi interpretación y en esta edición, que es la cuarta edición, y que aquí Guillermo insiste que corregida y aumentada, sí está aumentada, no sé si corregida. Entonces, en la cuarta edición, que incluimos un capítulo más, es decir, originalmente de 3 capítulos y ahora es de 4 capítulos, le incluimos precisamente un cuarto capítulo que se titula Nuevas Historias. Y yo creo que eso es muy importante porque la visión que se narra en los 3 primeros capítulos, que se titula Historia, Cuentos y Leyendas, en esa primera parte de esos 3 capítulos, yo creo que la concepción que se tiene de la historia ahí, de parte de los autores, es una historia más bien como debió haber sido historia oral, para ser más precisos. Porque el cuarto capítulo que yo incluí, ese ya lo decidí yo, y tuve a bien tener 3 grandes colaboradores, genios de la literatura jalapense. Entonces, ese cuarto capítulo ya no tiene la misma intención de la historia oral, sino ya es una historia reflexionada, justamente lo que ocurre en el proceso de transición entre el mito y el logos. El mito todavía hay fantasía, no hay verosimilitud, mas no hay búsqueda de la verdad. Y ya en el logos, es decir, en el manejo de lo racional, ya se incluye la idea de construir una historia desde una perspectiva historiográfica. Y yo creo que por muchos años, por mucho tiempo, la historiografía le hizo mucho daño y le ha hecho daño al conocimiento de la realidad. Sin embargo, aquí la idea es que esta parte, este cuarto capítulo, aporte nuevos datos a este libro y a los lectores. ¿En qué sentido? En el sentido de que se hable de los personajes, de los hechos, de los símbolos de Jalapa, que le permitan al lector tener una idea en textos breves, idea de estos personajes, de estos acontecimientos y de estos símbolos. El primer símbolo que aparece aquí sería el del escudo de armas de Jalapa, que cuando aprendemos a leer un escudo, pues nos damos cuenta de la riqueza, pero también del contexto y del momento en que se da. Entonces, leer el primero, y de hecho yo tengo un texto que escribí hace tiempo que se llama Orígenes, los diversos orígenes de Jalapa, porque desde ahí hay un conflicto. El gobierno municipal anterior a este gobierno que está transcurriendo actualmente tomó simplemente la frase de Marco Antonio ¿qué? ¿Cuál? De Marco Antonio Muñoz, que dice Jalapa se fundó en 1313, así tan de manera pues historiográfica, ¿no?
Pues esa sería la historiografía, poner fechas tan precisas, tan límites, tan digamos estáticos, ¿no? Porque en realidad ningún pueblo se forma en una fecha, en un día. No hay una convocatoria que diga hoy se va a formar el pueblo fulano y tal. Quizá, bueno, eso sería todo. Puebla sí, de algún modo Puebla, cuando se da un conflicto entre los criollos y los españoles en la Ciudad de México, hay un grupo que decide fundar otra ciudad, pero ni Puebla, aún con esa decisión que se dio, se forma Puebla en un día, en un año, en una fecha, inclusive ni Córdoba ni nada. Inclusive Puebla mismo, recuerdo ahora que la catedral, que se inició con mucho ímpetu por este grupo de personas que se vinieron de México, que migraron de México a lo que ahora es Puebla, decidieron construir una gran catedral porque desde sus inicios pensaron en una iglesia de grandes dimensiones, porque la planta es lo que denuncia todo, como la catedral nuestra en Jalapa, que no es catedral. La planta no es catedral, es de parroquia, y luego se convierte en catedral. Entonces ahí hay otras historias interesantes, ¿no? Entonces Puebla sí desde el principio tiene esa mirada, esa visión de ser la gran catedral. Pero ¿qué va a pasar? Se detiene la obra, se queda ahí hasta que llega don Juan de Palafox y Mendoza, y él dice, hoy santo, santo de aquí, compañero. Entonces él decide reemprender la lucha y realmente levantar esos muros que estaban pues ahí suspendidos, que ya ese espacio, narra, se había convertido pues más bien en un refugio de ladrones, de viciosos, ¿no? Y de todo. Entonces él decide recuperar ese espacio y la catedral hacerla una realidad. Entonces una fecha, no podemos decir 1313 se funde Jalapa. No fue así. Ahí, por ejemplo, tenemos datos de que los vestigios arqueológicos olmecas y totonacos en la región datan de 1350 años antes de nuestra era. Entonces Jalapa no se funda en 1313, ni Jalapa es producto de la colonia, como otros piensan. Es un proceso, y es lo que, pues, por lo menos yo quise que se incluyera en ese cuarto capítulo, que se vea que lo que surge, lo que conocemos hoy, no es producto de la casualidad ni de la noche a la mañana, sino que es producto de un proceso. Por eso incluir un cuarto capítulo. Y pues claro, los protagonistas, que yo inclusive he llegado a pensar que ese cuarto capítulo se puede convertir con el tiempo en un libro aparte, y he pensado inclusive en el título. Entonces les voy a dar la primicia del título. He pensado, que ya vi por ahí que hay otro que se parece, de otro autor del siglo XIX, pero no es igual, se parece. Yo le he pensado que se llame Breve Paseo por la Historia de Jalapa, y que sean precisamente estos tres elementos: acontecimientos, símbolos y personajes, en textos breves, ensayos breves, aunque algunos no tan breves, ¿verdad? Ya un poco más inextenso, como el del compañero Juan Manuel Bautista, que hace un recorrido por la ciudad de Jalapa por los años 60, 70, más o menos. Un poco más antes. Más antes, sí. Y pues es un texto muy interesante, porque también narra otra mentalidad. Bueno, de los 4 que estamos aquí, 2 intervinieron directamente en la elaboración del libro, que es Guillermo Melo, que es parte de la unidad de ediciones y publicaciones, y también aquí, aparte de autor de uno de los textos, también Ángel contribuyó con un texto, los 120 años de la fundación del Ayuntamiento de Jalapa, en ese cuarto capítulo, también parte de la misma unidad. Y Juan Manuel Bautista, que es el autor del último texto que ha causado pues mucho agrado y mucho conflicto en él, porque ahora, después de jubilado, descubre que puede ser escritor. Entonces eso es bueno, que un libro venga y conmueva de ese modo, y eso es lo que nos da realmente gusto a nosotros, ¿verdad? Haber editado un libro que empieza a despertar inquietud, ¿no? Y no solo
en los lectores, sino en los propios autores, que se vean publicados y digan, bueno, pues existe la posibilidad de que no solamente sea parte de una antología, sino que yo puedo poco a poco escribir el mío propio. Entonces, eso es lo emocionante de ser editor, porque el editor no solo piensa que en este caso yo soy el editor responsable. El editor, como yo se lo dije al licenciado Américo Zúñiga y que hemos contado con todo su apoyo, le dije que el editor no es una persona que solamente quiere publicar el libro y tenerlo ahí en las bodegas o tenerlos en los estantes, ¿no?, de su casa. No, el editor sueña con que el libro llegue a las manos del lector. Ese es su fin, ese es su anhelo, esa es su ilusión. Que ese libro realmente dialogue con las personas. Y eso es lo que intentamos nosotros de manera muy modesta con un programa de fomento a la lectura. Y por eso estamos aquí. Y por eso le dije aquí, y le agradezco a nuestra amiga Reina, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de estar aquí en esta casa. Y que a lo mejor yo no comencé hablando de la casa porque ya he venido 2 o 3 veces y ya conozco la casa y pues es una casa que me gusta, es una casa que hay que difundir, que hay que promover, que hay que darla a conocer en todos los ámbitos. Y pues cuando yo le dije la semana pasada a la secretaria del Ayuntamiento de Jalapa, a la licenciada María Amparo Álvarez Castilla, dije, vamos a presentar el libro en la biblioteca José Iturriaga de Coatepec. Dice, ¿por qué en Coatepec? O sea, ¿no? Digo, bueno, es que un libro debe difundirse, si se puede en París y nos pagan el pasaje, pues sería excelente. Un libro debe estar en todos lados del mundo, y precisamente para que ahora nosotros podamos contribuir con el acervo de la biblioteca, vamos a dejar algunos libros también como parte de este acto. No importa cuántos seamos, lo que, como decía la vez pasada, decía Monsiváis, que es de las pocas frases que me gustan de él, que decía, entre menos burros, más solotes. Y así nos vamos a ir quedando más solotes, ¿no? Entonces, pues a mí me da gusto que estén ustedes aquí con nosotros, presentando este libro, y pues yo creo que ellos también tienen muchas cosas que decir, y para dejar que ellos digan, pues ahora le cedo la palabra a Ángel, de una vez y para siempre. Yo estoy muy agradecido con la invitación, sobre todo porque un día como hoy, hace 34 años, fallece la abuela, Felicitas Bello Alvarado, la que me induce al mundo de la lectura, y venir a esta casa, biblioteca, también es muy importante para mí. Le decía yo hace rato que leyendo un documento, una publicación de don Pepe de julio del 85 en el 1+1, donde hace una síntesis histórica de México, dije, me voy a historia y saqué mi ficha para publicar historia. Años más tarde, ya por el año 2005-2006, Manuel Fernández Ávila y Gloria Jiménez me dicen, hay la posibilidad que seas como el ayudante de don Pepe. Y ya había tenido la experiencia de estar trabajando con don Gonzalo Aguirre Beltrán, trabajar con don Pepe, a mí se me hacía la gloria, pero nunca se llegó el día porque Manuel Fernández Ávila, con su agenda tan complicada, nunca me trajo a presentarme con don Pepe, y me quedé con ese mal recuerdo, sabor de boca. Y bueno, también con don Pepe me une otra cosa. Yo mi primer trabajo a los 15 años fue en el Instituto de Intercambio Cultural México-URSS, que fundó un familiar también, que fue embajador de la Unión Soviética, Carlos Zapata Vela, y don José también fue embajador de la Unión Soviética hace 50 años. Entonces hay muchas cosas en común. Y también Miguel Andrade Huerta, cuando publica el libro de su esposa, una edición de poesía en ruso y en castellano, se lo dedica a don Pepe. Entonces también se me olvidaba esta parte con don José. Entonces, muy contento con estar en esta biblioteca,
llena de recuerdos, llena de significados, por un hombre que amó y que trabajó por México y que hizo la distinción de vivir en Veracruz, hizo la distinción de dejar este gran legado bibliográfico. Pues el libro para mí, a 23 años de distancia, la primera edición, el prólogo, es de Francisco Córdoba Olivares, mi maestro en la Facultad de Historia, mi maestro durante 8 semestres, mi vecino, muy cercano a Paco Córdoba. Y cuando el maestro Espejo le pide a Francisco Córdoba hacer el prólogo, le pasa el libro, ¿no? Engargolado, y ahí yo fui de los primeros que tuve la oportunidad de conocer este libro, de escuchar a Paco Córdoba como 50 veces, releyéndome su documento, hasta que se hace la edición en 1991 en el marco del bicentenario de Jalapa como villa y escudo de armas, una edición que ilustra también una persona llegada a mi familia, como es la pintora Eva Pineda, y se hace esta primera edición. Y es un libro que ha gustado en estos 23 años, es un bestseller a la jalapeña, porque los maestros de la primaria se los encargan a los alumnos, sobre todo los alumnos de segundo y tercer año, que los encargan para cubrir parte del programa en el ambiente, y muchos niños han crecido con este libro, ¿no?